Abrimos hoy Conecta con Valdepeñas posterior a las fechas festivas de Semana Santa con el acto de apertura del centro, del punto de encuentro familiar habilitado en Valdepeñas para la entrega de los hijos entre cónyuges que están separados. Asistimos además a la última de las conferencias de la Asociación Cultural Orisos dentro del ciclo titulado Los jueves con la historia y con el vino en la UNED. Entrevistamos además a continuación al escritor barcelonés Juan Avellán. Él está afincado en Valdepeñas y es autor de 2 nuevos libros que próximamente van a ser presentados. Y cerraremos hoy el programa hablando de deportes. Un histórico del fútbol español, el central del Bilbao, Andoni Goikoetxea, ha visitado la ciudad del vino para acompañar a la peña del Athletic Club en Valdepeñas por su 50 aniversario. Arrancamos con Valdepeñas y les agradecemos que nos acompañen. Pues muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es de esos días importantes para cualquier municipio, pero hoy estamos hablando de Valdepeñas. Vamos a poner en valor un recurso que ponemos en funcionamiento, un punto de encuentro familiar, que es de esas pequeñas cosas que hacen grande a una ciudad y que, querido vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, y que hacen grande a una comunidad, el poner un recurso que quizá para muchas familias pase desapercibido, pero que demuestra la sensibilidad que tiene, en este caso, un ayuntamiento y un gobierno regional. Quiero saludar también a la directora general de Infancia, a Inmaculada Tello, con la que hemos estado trabajando en los últimos meses también para poner en marcha este recurso, también al gerente de Contigo, que es de Colabora, el gerente de Colabora, Gregorio Fernández, que es el gerente de la empresa que lleva a cabo el servicio de profesionales de este punto de encuentro familiar, que, como bien saben, pues es un lugar donde las familias que tienen dificultades entre los cónyuges, pues es el lugar donde acuden para hacer el intercambio de los menores cada vez que le coincida con cada uno de los padres cuando les toque en ese momento. Esta es una promesa electoral de Jesús Martín, que hoy venimos a cumplir de esa promesa electoral y que ha sido posible gracias a la colaboración inestimable de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es por todos sabido la gran sensibilidad que tiene Emiliano García Paje con todos los temas sociales, donde siempre ha dicho que tiene que existir esa inversión y esa sensibilidad en todo lo que afecte a las personas, porque si algo tenemos claro desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y también desde el Ayuntamiento de Valdepeñas, es que lo primero son las personas, y en este caso, en este punto de encuentro familiar, en lo que pensamos en primera instancia es en los menores, en que los menores no tengan que pasar por situaciones traumáticas, como es cuando los padres no tienen una buena relación y tienen que pasar de estar con uno de los progenitores a otro, pues que lo puedan hacer en un sitio amable, que esté supervisado por los diferentes profesionales. Quiero poner en valor también el trabajo que realizan las 3 profesionales con las que cuenta este punto de encuentro familiar. Y es un punto de encuentro familiar que surge de una de las reuniones que manteníamos en servicios sociales de seguimiento del protocolo de violencia de género, donde nos trasladaba la Policía Nacional
cómo muchos de esos intercambios de menores se realizaban en el Parque Amapola frente a la Policía Nacional, puesto que si surgía algún conflicto sentían la seguridad de que estaba cerca la Policía Nacional, y no considerábamos que ese fuera el mejor escenario para los menores. Por eso, desde que tuvimos conocimiento de esta situación, nuestro alcalde, Jesús Martín, no solo prometió que se cumpliría, sino que ha estado trabajando y supervisando que este punto de encuentro se ponga en marcha para beneficio de los menores en primer lugar y también, lógicamente, de las familias. Y bueno, pues desde el Ayuntamiento de Valdepeñas hemos puesto a disposición de este punto de encuentro el espacio. Además, mi compañera María del Mar Marqués, concejala de Servicios Sociales, ha tomado este proyecto con muchísimo cariño, lo ha estado supervisando constantemente, la decoración, para que fuera un lugar muy agradable y muy amable, con juegos, con libros, para que el tiempo que tienen que pasar aquí los menores pues sea lo más agradable posible. Como decía, muchísimas gracias al Gobierno regional por ese apoyo y por ese esfuerzo, y sin lugar a dudas hoy es de esas noticias que siempre gusta contar. Nos gustaría no tener que contar con puntos de encuentro familiares, porque eso sería un signo de que no habría ningún problema entre familias y todo se llevaría con normalidad. Pero como esa no es la realidad, pues hoy nos felicitamos por contar con este punto de encuentro que, como digo, son de esas pequeñas cosas que hacen grande una ciudad y a una región. Muchas gracias, Vanessa y Mar, por el impulso que habéis dado desde el Ayuntamiento para conseguir que se haga una realidad lo que era una promesa electoral del alcalde, del candidato entonces a la alcaldía, y también un compromiso electoral del presidente. Y muchas gracias a nuestra directora general, que lo ha hecho posible desde la colaboración institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha. Hay una cita de Machado que a mí me parece que es muy oportuna para eventos como este y para espacios como este, ¿no? Y servicios, que dice Machado que solo un necio confunde valor con precio, porque es verdad que este servicio vale mucho más de lo que cuesta, y cuesta dinero, cuesta presupuesto, sin duda. En el conjunto de Castilla-La Mancha, con este son 9 centros, en las 5 capitales de provincia, en Puerto Llano, en Talavera, en Ellín y ahora en Valdepeñas, 9 centros. El presupuesto es del entorno del 1,5 millones de euros en los nuevos centros. Pero siendo dinero, lo importante es el servicio que presta. Porque lo ha dicho muy bien Vanessa, la sociedad es compleja y las familias son de muchas tipologías y además pues no siempre bien avenidas, y hay que pensar siempre, y esto es lo que mueve al Gobierno de Castilla-La Mancha y es el mandato que tenemos del presidente Page, la protección del menor. El mayor compromiso que tenemos como sociedad es cuidar y atender a los más vulnerables, y dentro de estos están los niños y las niñas, que en ningún caso tienen que sufrir ni vivir las dificultades de la vida de los adultos. Y eso es lo que se persigue con este centro y este servicio, porque esto es un centro con sus instalaciones, por cierto, muy bien equipado, muy acogedor, representando lo que es un espacio donde se puedan demostrar los afectos, donde se pueda jugar, donde se pueda reír. En definitiva, es un espacio de protección y de cariño. Pero al mismo tiempo es un servicio y hay profesionales, y yo quiero poner en valor también el trabajo que hacen los profesionales para atender y garantizar la seguridad y el crecimiento afectivo y sin duda la mayor felicidad para los niños, pero también orientar y ayudar a los padres, que en muchas ocasiones pues no venimos con manual a la condición de padres o madres, sino que aprendemos a lo largo de la vida y en muchas ocasiones lamentablemente con errores. De manera que sí, el servicio es importante y es el mejor reflejo de cómo
cosas pequeñas tienen un impacto importante en la vida de las personas. En general, eso son las políticas sociales. Son políticas que precisan de recursos, de muchos recursos, pero que permiten hacer más feliz a la sociedad. Y en este caso, hacer feliz a los más vulnerables, a los niños, para que no se sientan desprotegidos y para que no sufran los problemas que puedan atravesar o que puedan arrastrar sus progenitores o sus familias. Y ahí vamos a seguir trabajando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y es verdad que los presupuestos siempre son escasos, que las necesidades son muchas y que además vivimos en una sociedad en la que la complejidad hace que haya necesidades nuevas, problemas nuevos y demandas nuevas. Pero lo que tenemos claro en el Gobierno de Castilla-La Mancha, y para lo que no pueden faltar recursos económicos, con independencia de cómo vaya la economía, que por suerte en Castilla-La Mancha va bien, lo que no puede faltar son recursos para proteger a los niños y las niñas, para garantizarles la seguridad, para que puedan crecer en afectos, para que puedan lograr el objetivo que tenemos todos los seres humanos, que es la felicidad. De eso es de lo que se trata y para eso el Gobierno de Castilla-La Mancha y su presidente estamos absolutamente comprometidos. De manera que enhorabuena a Valdepeñas, también a la comarca, porque este es un recurso que se puede utilizar por toda la comarca y ya invitamos y hacemos un llamamiento público a los medios, a través de los medios de comunicación, a la ciudadanía, que sepa que existe este recurso, este espacio y estos profesionales que se van a entregar en cuerpo y alma a hacer felices a quienes lo necesitan, a los niños y a las niñas y también, ¿por qué no?, a sus padres, a sus familias, porque una sociedad es más sana cuanto más feliz es, cuanto más respeto existe y sin duda cuanto mejor trata a los más vulnerables. La Asociación para la Divulgación Científica Orisos y la UNED de Valdepeñas culminan hoy un ciclo de 6 conferencias sobre historia local, la historia de Valdepeñas vinculada a algo tan arraigado en nuestra ciudad como es el vino y la vid. La charla de hoy, la que culmina este ciclo, de la mano del periodista José Luis Martínez Díaz, autor de 2 libros sobre la historia del vino de Valdepeñas, de sus bodegas y sus personajes, ofrece hoy una conferencia que tiene el Salón de Actos completamente, de la UNED, lo tiene completamente abarrotado. Él va a hablar de los grandes empresarios y de los grandes personajes vinculados a esto, a la cultura del vino durante el siglo XX e incluso anteriores. La atención, tanto presencial como online, la gente que está conectada y que lo sigue por medio de streaming, es máxima. Pues buenas tardes y una vez más, un jueves más, pues estamos aquí en la UNED de Ciudad Real, en la UNED del Centro de Valdepeñas, para ver, oír y poder debatir la última charla de este ciclo de los jueves con Orisos y con la historia, en este caso con la historia del vino, ¿no? Y qué mejor cierre que precisamente con nuestro ponente de hoy, que creo que nos va a hablar ampliamente de un tema muy interesante como son personajes y sobre todo bodegueros, empresarios del mundo del vino que sobre todo a finales del 19 y principios del 20 inundaron nuestra localidad y que dejaron ese pozo, ¿no? Yo creo que es un cierre que va a ser muy gratificante y que de alguna forma corrobora el éxito que están teniendo estas jornadas y que afortunadamente pues la gente se ha ido incorporando en cada una de ellas y nos están llenando el salón de actos, aparte de la gente que se está conectando online. Y creo que eso es un referente importante tanto para el centro asociado como para la Asociación Orisos, que ha colaborado con nosotros en estas jornadas, en estas conferencias, y que lógicamente nos dan pie a poder ver lo interesante que es todo este tema y que lógicamente lo que nos da también a entender que tenemos que seguir en esta línea trabajando y promoviendo nuevos ciclos, nuevas conferencias que animen a la gente a incorporarse a la UNED y sobre todo a estos temas tan interesantes. En la ponencia, pues al final es difícil discernir dónde acaba un empresario, dónde empieza un personaje. Yo quiero empezar la charla pues con la cita de que cada valdepeñero es un vinatero, un bodeguero, que es de mi primo Joaquín Brotons, y a partir de ahí pues desarrollar, pues como se suele decir pues coloquialmente, son todos los que están, pero no están todos los que son. Y al final pues es un recorrido guiado pues por los personajes o empresarios más influyentes
desde las diferentes épocas, hablando de Luis Palacios, del Marqués de Mudela, de sagas como los López Tello, los Tarancón. Al final es difícil, pues muchas veces, discernir cuál incluir o no en una charla de este tipo, pero creo que lo que ha primado es intentar ponerle cara a muchos de estos personajes, porque a pesar de que yo en noviembre de 2023 concluí el libro Los vinos de Valdepeñas a través de sus bodegas, pues los vecinos siguen dejándome cosas en los pomos de las puertas, me siguen dejando periódicos de época, hasta uno de 1911, que ha sido base pues para ponerle cara a Ramón Caravantes, que nunca le había puesto yo cara antes, o a Onofre Cornejo, hermano de Vicente Cornejo, de la saga de Vicente Cornejo y Cía. Y un poco pues es eso, no repetir, digamos, por completo lo que es el libro, evidentemente es una fuente principal también en esta charla, pero como yo digo, al final la historia de los Valdepeñas es algo que continúa vivo y se sigue haciendo día a día. Yo cuando empecé en esta investigación, en 2005, pues prácticamente no había mucho en lo que apoyarse, y yo me viene a la mente lo que es esa imagen de un jarrón grande en el que tú le metes pelotas de tenis, luego dentro sigues metiendo zahorra e incluso pues ya te queda también mucha arena que meter para ir llenando huecos. Pues yo creo que es un poco la labor que he intentado yo hacer a lo largo de los años. Han sido muchos años de estudio, de indagación, inclusive de entrevistar a gente, a sucesores, a testigos de la historia, gente mayor. ¿Con qué personaje te quedarías para ponerlo en una rotonda, si me permites, como el valdepeñero por antonomasia, ligado al vino? ¿Y qué anécdota, dato característico, curioso, anecdótico destacarías como leyenda o como real? Yo creo que Luis Palacios, porque Luis Palacios fue el más influyente. De hecho, es el único personaje que tiene un capítulo dentro de mi libro y digamos que fue el más influyente del último tercio del siglo XIX y de principios del XX. De hecho, había un dicho popular que en Valdepeñas comía quien don Luis Palacios quería. Al final también hay otra cita que quiero comentar en la ponencia, que es de Peñín, aunque Peñín no nos tiene demasiada estima, pero sí que decía en la fiesta del vino, en el libro de la fiesta del vino de 1980, decía que cuando estaban aún en Mantillas las bodegas de Rioja, la primera bodega de Rioja, Marqués de Riscal, pues que poco más o menos que Luis Palacios se hartaba a llenar a diario trenes del vino con pellejos para su comercio y disfrute en Madrid, en la Villa y Corte. ¿Reconocerías actualmente algún Luis Palacios? Bueno, pues lo más parecido ahora mismo a Luis Palacios pues sería Félix Solís, evidentemente. Vanessa, sobre el cierre del ciclo de los Jueves con Orisos y con el vino. Bueno, pues muy buenas tardes. La verdad es que quiero felicitar a Orisos por estas nuevas jornadas de los Jueves con la Historia y el vino en esta ocasión. Es verdad que en nuestra localidad hay muchas actividades a lo largo de todas las semanas y que incluso llegan a coincidir, y a veces se llega a decir que no hay público para todo, pero una vez más Orisos nos ha venido a demostrar que la historia interesa, que las diferentes investigaciones o estudios a través de un libro, como ha hecho José Luis, pues que interesa conocer de primera mano esa historia que da identidad a Valdepeñas, como es el vino. El vino nos ha dado identidad como ciudad, nos ha dado nombre también, y también forma parte de nuestra economía, es una fuente primordial de ingresos para nuestra localidad. Por lo tanto, yo creo que ha sido un acierto todas las jornadas que se han celebrado. Yo he podido asistir a algunas de ellas, a otras no, pero la verdad es que me han parecido muy interesantes, y de todas me he sacado algún dato que no conocía y que me ha parecido muy curioso. Entonces, felicitar a Orisos nuevamente por un nuevo éxito. Yo creo que pueden estar muy orgullosos, agradecer la colaboración de la UNED, puesto que el espacio también es importante, y saben, lógicamente, que cuentan con el apoyo de Valdepeñas. Y en cuanto a la última conferencia que vamos a tener, la de esta tarde, la de
José Luis, que muy bien ha explicado, yo creo que en Valdepeñas tenemos muchos amantes del vino, ¿no? Pero creo que hay pocas personas, no digo que sea la única, pero digo que hay pocas personas que, siendo amante del vino, le han dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanta preocupación por recopilar la historia de nuestras bodegas y, por tanto, la historia de nuestros vinos y parte de la historia de Valdepeñas, y tenerlo recogido primero en un libro que fue en su día pues muy interesante, pero sin lugar a dudas el último que presentábamos en Cultura, pues si lo ve, es un volumen, yo no he terminado aún de leerlo, tengo que confesarlo, que voy por la página 300 y pico, pero es que tiene muchas páginas. Y la verdad es que es súper interesante, está muy detallado, y creo que eso se queda para que forme parte de nuestro archivo de la identidad de Valdepeñas. Por lo tanto, es importante que contemos con personas como José Luis, que quieran dedicar ese esfuerzo para que quede ese legado para las próximas generaciones. Y lo mismo ha ocurrido con el resto de las conferencias, ¿no? La Villa Romana del Peral, el Cerro de las Cabezas, el Marqués de Santa Cruz, el ferrocarril, la burguesía, la época de la burguesía, y no sé, me dejo alguna más por ahí, pero han sido todas muy interesantes. El ferrocarril, por ejemplo, que ofrecía Daniel, yo creo que son conferencias interesantes en las que detrás de ellas hay todo un trabajo de documentación y de investigación que aquí se queda en una hora de charla, pero que hay mucha documentación en la que se basa esa charla, que se queda para que esa documentación esté a disposición de generaciones futuras, y yo creo que eso es interesante y hay que ponerlo en valor. Pues solamente agradecer a la UNED, agradecer al Ayuntamiento en la persona de Vanessa y de su concejalía, agradecer a todos los ponentes que han participado de manera altruista. Es cierto que muchos de ellos son orisanos, ¿no? Son miembros de Orisos, pero otros no, y sin embargo lo han hecho, han participado. Agradecer a toda la gente que ha asistido aquí presencialmente, todos los que están conectados. Bueno, pues todo eso al final nos anima a seguir trabajando y a seguir intentando hacer cosas novedosas y contar con eso, con la participación del público y con la difusión de la cultura, que es el objetivo principal de Orisos. Juan Avellán, o Joan Avellán, como ustedes prefieran, es un autor, un escritor barcelonés, afincado en nuestra tierra, en Valdepeñas, autor de más de una treintena de libros, dos de los cuales, los dos últimos, van a ser presentados en los próximos días en distintos emplazamientos de nuestra comunidad autónoma. Hablamos en primer lugar de Cuando el fuego se apaga. Es un relato con una base de verosimilitud, de veracidad, centrado en tres ubicaciones en épocas arqueológicas, en épocas prehistóricas. El segundo es el libro que conmemora el 25 aniversario de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha, a la que pertenece como miembro de la Junta Directiva nuestro personaje de hoy, Juan Antonio Avellán. Juan, muy buenas. Buenas. Bien, hablábamos en la preparación de la entrevista de Cuando el fuego se apaga, de la recreación de la vida en tres enclaves distintos, sí, muy distantes entre sí, de la geografía. ¿Con qué ánimo y con qué interés te introduces en un campo tan universal, tan complejo? Cuéntanos un poco qué es Cuando el fuego se apaga. A ver, Cuando el fuego se apaga es un encuentro entre dos clanes, entre un clan que vive en la zona de... Bueno, hay dos clanes en Marsella, uno en Marsella y otro en el río Ardés, que es el que desemboca cerca de Marsella. Uno es el clan de la montaña, el otro clan de la cueva, están. Y por el otro lado tenemos otro clan que está en el sur de los Pirineos.
El que está en el sur de los Pirineos son neandertales, el que está en los dos de Francia son auriñacienses, son más modernos, y el kit de la cuestión está que en un momento dado esos tres clanes coinciden, convergen en uno solo, digamos, en un lugar. Entonces la trama es, bueno, cómo llegan a encontrarse, cómo se desplazan de un sitio al otro, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, el interés con el cual el lector se puede acercar a tu obra es visualizar cómo era la vida de los neandertales. Sí, eso sí, para eso me basé, hice como más o menos como un piloto de aviación, cuando antes de despegar empieza flags, tren de aterrizaje, etcétera. Yo hice lo mismo, empecé a entrevistar varios antropólogos, varios arqueólogos, y de qué color tenían los ojos unos, qué color, claro, no tenemos fotografías de qué época, evidentemente. Entonces, bueno, lo que ellos creen, de qué color es el pelo, de qué color, cómo eran, qué armas usaban, qué tipo de herramientas, qué tipo de utensilios, y así poco a poco me fui haciendo una idea de cómo podían ser esos personajes. Entonces les empecé a dar forma a cada uno de ellos, cómo vivían, unos eran cazadores, otros pescadores, cómo cazaban, cómo podían pescar, cómo podían cocinar, cómo se podían defender, cómo podían cazar, y todo eso lo que hizo poco a poco converger a esta gente con dos modos distintos, digamos, de vivir, porque unos eran más primitivos que los otros, pero que en el fondo no son tan diferentes unos de otros, vaya. O sea, un relato de ficción sobre un escenario, como decía inicialmente, de verosimilitud. Sí, 100%. Eso sí, y aparte tengo la suerte que me prologara el libro, el que era el codirector de las excavaciones de Atapuerca, Eudald Carbonell, y el hombre, bueno, para que se viniera a prologarlo, le dio una base científica y estaba de acuerdo conmigo, es que todo lo que se relata allí realmente hubiera podido pasar, vaya, digámoslo así. Lo vas a presentar por este orden, primero en la Diputación de Cuenca. Sí, el día luego, 3. En casa, en la UNED de Valdepeñas. Sí, el día 8. Que, abro paréntesis, un espacio que se está revelando como un entorno y un ámbito de divulgación cultural abierto no solo a la vida universitaria, sino a la vida social y cultural de nuestro entorno más próximo. Y finalmente, en junio, en el Museo de la Evolución de Burgos. Estas ya son palabras mayores. Sí, me lo presenta Eudald Carbonell en persona. Entonces sí, esto ya son palabras mayores, evidentemente. Ya estás, digamos, en una especie de meca. Sí, no, aquello sí es el santuario, evidentemente. Bueno, por profundizar un poco, Juan, ¿desde dónde nace tu interés por este campo de la arqueología de la prehistoria? Vale. Nos estamos remontando al menos 40.000 años, hasta los neandertales. Sí, 40.000 años, y yo me remontaré casi a 60, tengo 70. Yo, bueno, a ver, estudié en un colegio religioso, aquello de Adán y Eva, la costilla, etcétera, etcétera, y llegó un momento que, bueno, empezó a caer en mis manos libros de los años 60, ya te digo, de Richard Leakey, de los descubrimientos del Dubái, de Tanzania, etcétera, etcétera, y aquello que no me cuadraba un poco, lo que habían enseñado con lo que realmente, ¿no? El hombre viene del mono, entonces ya no hay la costilla por en medio. Y hubo una época realmente que incluso llegué a leer la Biblia y comparar, porque, a ver, no quería renunciar tampoco a aquellas creencias que me habían dado. Y bueno, eso poco a poco fue evolucionando, dejé de lado una cosa, me centré más en el tema evolucionismo, en el hombre. Entonces me matriculé en la Universidad en Biológicas y ahí ya di el giro total. Pero luego, por cosas de la vida, pasaron los años y bueno, me casé, tuve hijos, etcétera, etcétera. Y por motivos de trabajo me fui a vivir al sur de los Pirineos y allí volví a retomar esa afición porque es una zona que estaba llena de yacimientos y bueno, empecé con ese gusanillo otra vez a visitar yacimientos, a visitar cuevas, etcétera, hasta que por fin un día me fui a Atapuerca, quería conocer Atapuerca. Y en el Museo de la Evolución salí cargado de libros. Aquello es un santuario, tanto el museo es un santuario y la biblioteca que tienen allí, la librería es impresionante. Y eso cuando ya volví a casa me los empecé a leer y cuando ya dije, joder, yo tengo que... Eso me gustaría explicar algo, escribir algo sobre eso. Y bueno, como el escribir, ya llevaba muchos años escribiendo y al final me lancé al vacío, ¿no? Haciendo la novela esta. En Valdepeñas, una de nuestras joyas patrimoniales, es el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas. Correcto. Comparado con el contexto prehistórico de cuando el fuego se apaga, estamos hablando de modernidad. Sí, evidentemente, porque eso es un asentamiento íbero y aquello estamos hablando, bueno, mientras que en los otros... Bueno, en mi caso podemos centrarnos en unos 35 o 40.000 años. El Cerro de las Cabezas es mucho más para aquí, evidentemente. Cuando uno visita, por ejemplo, la reproducción de Altamira, sí,
18.000 años, se da cuenta con esas recreaciones holográficas de las personas que son idénticos a nosotros. Por eso te digo que yo en mi caso, que unos eran auriñacienses, los otros neandertales, tampoco es que hubiera tanta diferencia. Había una diferencia en el color de piel, curiosamente, que los auriñacienses tenían la piel negra. Tenían la piel negra porque, bueno, todavía era bien, ten en cuenta que venían de África, son nuestros antepasados y venían, y entonces aquí tienes dos colores, ¿no? El color blanco y el negro, entonces es otra cosa que llama la atención en la lectura del libro, pero realmente es así. Hablamos un poco del trabajo bibliográfico. ¿Quién edita? Edita MMV Ediciones, es una editorial catalana con la que yo había trabajado. Le dije a la que era mi editora, oye, ¿te interesaría esto? Y bueno, se apuntó al carro y lo ha editado. Y vamos al segundo de los estrenos, el 25 aniversario, 25 años de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha. Sí. ¿Por qué este volumen conmemorativo? ¿Qué es la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha? ¿En qué ámbito se desenvuelve? A ver, se desenvuelve evidentemente en toda la Castilla-La Mancha, aunque es socio. Yo, por ejemplo, yo me hice socio yo me hice socio cuando hice el libro del queso manchego, entonces ya me asocié, luego hablaremos, me asocié ya a ellos, o sea que hay socios que no son solo de Castilla-La Mancha, pero bueno, pues, hay un grupo de gente que una vez al año por ejemplo nos encontramos para hacer un congreso, este año concretamente lo hicimos en Manzanares, o sea, aquí al lado, otro año en Socuéñamos, otro año en Villascusa de Haro, o sea, nos vamos reuniendo haciendo esto, luego pues hacemos también actos poéticos, de reunión de poetas, hace poco fuimos al Museo de Miguel Hernández en Jaén, en Quesada, donde donamos una cantidad de libros también allí. O sea, hacemos distintos actos, editamos nuestra propia revista, una vez al año hacemos un libro y este año ha coincidido con el libro, con el 25 aniversario, pues ha coincidido con hacer el libro del 25 aniversario. Autores de todos los géneros, realmente es representativa del colectivo de escritores de Castilla-La Mancha. Sí. Mucho poeta, evidentemente, porque estamos en una tierra de poetas, y entonces sí, pero hay también narrativa, hay ensayo, hay de todos tipos, sí. En algún momento has recordado y ya hablamos fue la primera vez que hablamos con Juan Avellán, el autor del libro El queso manchego, un símbolo de distinción. 2, 3 años. Sí, fue en el 2022 se presentó, sí. ¿Cómo ha funcionado el libro? Porque además era un proyecto ambicioso, tenía entidad el libro, sí. No solo era contenido documental, contenido literario, sino contenido gráfico. Fue un buen proyecto que me lo propuso un maestro quesero, con el que entonces fuimos coautores los dos, y porque bueno, yo evidentemente, yo vivía en Cataluña en aquella época todavía, y cuando me lo propuso, era un compañero mío del servicio militar, me lo propuso y me pareció bien. Carlos. Y entonces nos animamos a tirar ese libro adelante y fue lo que casi me llevó a enamorarme de La Mancha. El visitar las 81 que sería Condeo, es decir, al correrme toda La Mancha, ¿no? Ver sus tierras, descubrir una cosa que a mí me maravilló, que en La Mancha habían volcanes. ¿Cómo que hay volcanes en La Mancha? Si no todo es llano, anda, pues no, hay volcanes. O sea, esas cosas, entonces bueno, te vas a las lagunas de Ruidera y tienes agua para parar un tubo. O sea, esas cosas, esos contrastes son lo que me llamó mucho la atención. Y eso fue uno de los alicientes que luego me hizo que viniera a vivir a La Mancha. Con 60 y tantos años, bueno, hay que deducir o presumir que te vienes a La Mancha tras tu jubilación. ¿O hubo otras motivaciones familiares? Motivaciones, digamos, entre comillas, políticas. Yo, por motivo de trabajo, ya digo, me fui a vivir al norte de Cataluña, en la zona de Gerona, y allí es una zona, a nivel de independentismo, me cogió aquella época y yo lo pasé muy mal. Bueno, aquella época, la actual. Bueno, la actual, pero en aquella yo era presidente de varias asociaciones, medio me echaron fuera, porque dijeron blanco o negro, y yo, pues no, yo lo siento, soy español, lo voy a decir así de claro. Y entonces me fueron cerrando puertas hasta que al final me encontré ahogado, digamos así. Y coincidió cuando estábamos el libro del queso, digo, oye, pues aquí no me ata nada, no le debo nada a esta tierra y por ahí me lo estoy pasando muy bien, tengo amigos ahí, mi nuera también es de Valdepeñas, por cierto, y eso también es un punto añadido, ¿no? Tenerlos con seguros. Aquí ya tenía unos puntos de partida, tenía a Carlos en este aspecto, tenía otro amigo Paco, que también era compañero de la mili, tenía a mis consuegros, y una cosa y la otra, dije, oye, adiós, allí os quedáis, yo voy para ahí, allí vinito, tapita y a pasármelo bien, para los años que me quedan. En fin, no añado ninguna reflexión al respecto porque ha quedado cristalino el motivo de su llegada. A mí me llama la atención
que, porque conozco, no digo numerosos, pero sí algunos casos de gente catalana, mallorquina, valenciana, vasca, mucho también, vasco, sí, que recalan ya de veteranos en sí, La Mancha, en Valdepeñas, y se hacen profundos conocedores de esta tierra, más inclusive que quienes llevamos aquí toda la vida. más papistas Esto que es el un Papa, fenómeno ¿no? sociológico. Sí, 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 pero es así. Pero bueno, es que cuando vienes aquí, a mí la gente me encanta, la gente es abierta. Vas por la calle, llevo 3 años viviendo, pero bueno, parece que lleve 40 años, porque hablas con uno, entras en un bar y ya conoces a la gente. Eso es como en casa, sí, has dicho toda la palabra, estoy como en casa. Bien, pues cuando el fuego se apaga, esto es una llamada de atención a la gente que tiene un interés claro sobre temas prehistóricos, sobre ese universo temático, científico, histórico, y luego conocer un poco de este colectivo de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha y conocer sobre todo a un autor, a Joan Avellán, que está con nosotros, que está en Valdepeñas y que es una persona más del ambiente y del ámbito cultural de nuestra ciudad. Enhorabuena por esta producción y te seguiremos. Muchas gracias. Bueno, pues inicialmente, Pascual, ¿qué valoración puedes hacer de las horas transcurridas de este encuentro del 50 aniversario de la Peña de Bilbao de Valdepeñas? ¿Qué participación hay? ¿La gente que esperabais de Peñas están aquí todos? Peñas han venido 7 de fuera y personal, ahora esta mañana estamos 42 y esta noche en la cena 54. La gente está contentísima. Si ahora le quieres preguntar a cualquiera de los que están, estamos viendo una de las joyas de Valdepeñas, que es el Museo del Vino, ahora vamos a ver otra bodega y esta noche, y luego tener la participación de un ex internacional y famoso y muy amigo de muchos, por lo menos de los míos, estoy muy contento. Andoni, ¿qué ha sido de Andoni Goicoechea después de esos momentos que recordamos todos de los años 80 y primeros 90? Entiendo que sigue vinculado al Bilbao y al fútbol, por supuesto. Pues hombre, hablar de los años 80, del 82, 83, 83, 84 es hablar de la gabarra, es hablar de que se consiguieron 2 títulos de Liga y 1 de Copa, y una Supercopa que la ganamos prácticamente, no, sin jugarla, ¿no? Pues estar aquí en 50 aniversario que parece poco, pero muchos a lo mejor igual tú ni los tienes, o los tienes pero poquitos sería. Y estar aquí con Pascual, el presidente de la Peña, acompañándoles en esta fecha tan importante, pues para el Athletic desde luego es muy bonito, y además el Athletic que se nutre esas Athletic sales, no solamente en Vizcaya, que eso es relativamente fácil, ¿no? El ver gente de fuera de ahí, del País Vasco, gente que el Mama, que desde hace 50 años siguen siendo del Athletic y han dejado una escuela como la que hay en otros muchos sitios, ¿no? Pues para el Athletic eso es fundamental. Un club como el Bilbao, que tiene una idiosincrasia muy especial, y que es una institución dentro del País Vasco, ¿cómo explica usted que tenga peñas repartidas por toda España y sobre todo en zonas como Castilla-La Mancha, donde se podría prodigar más el fútbol, digamos, del territorio? Sin embargo, no, aquí hay muchas peñas del Barcelona, de Bilbao y del Madrid. Sí, sobre todo del Real Madrid y Barcelona, dices, ¿no? Que eso no, pero que encontrar a 700 kilómetros una peña del Bilbao y con esa solera. Lo que pasa es que todo esto viene de muy atrás. Esto no viene de ayer ni de antes de ayer, viene desde hace muchos años, cuando yo incluso todavía no había nacido, cuando jugaban Zarra, Iriondo, Venancio, Gainza, Iríbar también anteriormente. Pues yo creo que desde ese pozo que el Athletic ha dejado, y lo ha dejado para bien, ¿no? Ahora es un poco la continuidad, ¿no? Y cuando ves gente en pueblos que yo algunos los estoy empezando a conocer ahora, ¿no? Yo estoy como representante institucional del Athletic, de entrenador ya lo dejé hace ya unos años, y pues ese es el Athletic, que es grande. Y si nos vamos de aquella época a la época actual, pues estamos viendo un Athletic que tiene credibilidad, que tiene seguridad, que da confianza,
que este año seguro que nos vamos a meter en la Champions, que estamos en una Europa League que después de haber eliminado a grandes equipos como la Roma, ahora como el equipo, el Rangers, el equipo escocés, tenemos ahora esta difícil contra el Manchester United, que hace muchos años ya jugaron en San Mamés, en el año 67 me parece que fue, 57, y bueno, pues a ver si conseguimos ese título que se va a jugar en San Mamés. Hay que ir paso a paso, no hay que ir con grandezas, sino luego hay que competir en el campo. El Manchester va a ser un rival muy complicado, difícil, pero bueno, estamos en ello y estamos, no confiados, pero confiamos en el equipo. No creo que me equivoque, pero la última Eurocopa de Naciones de la selección española en gran medida se debió a un jugador del Bilbao. En la última Eurocopa. Williams. Bueno, es que ya los hermanos Williams están siendo dos auténticos jabatos. Iñaki Williams, el mayor, un jugador rápido, un jugador que tiene gol, y bueno, le ha salido el hermano pequeño muy competitivo, un jugador que lo quieren ahora medio Europa, medio mundo. ¿Por qué? Pues porque es un gran futbolista, el Athletic le ha dado, y la selección española también ha dado a conocer hacia afuera, y es un grandísimo jugador. El otro día metió el segundo gol con la zurda, un golazo, y es un jugador, bueno, y además es un gran chaval y a ver lo que pasa. Y aprovechamos, ¿qué va a pasar mañana en el Bernabéu? En el Bernabéu, ¿qué va a pasar? Hombre, el Real Madrid viene tocado, está tocado, se habla mucho de ello. Lo que pasa es que cuando un equipo está tocado a veces resurge y quiere salir. Va a tener la competitividad con el Barcelona para intentar a ver quién es el que gana la Liga. El Atleti los deberes ya casi los tiene hechos, pero el Atleti va a ser un rival digno y que no va a ir a buscar el empate para nada, va a ir a intentar a ganar el partido, eso seguro. Pero bueno, el Real Madrid sabemos todos lo que tiene, todos jugadores internacionales, todos jugadores de primer nivel, y ahora está pasando una crisis, pero bueno, las crisis ya sabes que se superan siempre ganando el próximo partido. Pues muchísimas gracias y que tengan un día muy feliz y a por otros 50 años. 25 nada más. Gracias.